segunda mesa redonda que, como podéis deducir, pues por circunstancias climatológicas, pues la hemos trasladado de un sitio bastante digno a otro, creo, que algo un poco más digno, puesto que aquí empezó la Veracruz. Esta fue la antigua capilla de la Veracruz. Pues tras la experiencia de lo vivido y de una mesa redonda de la pasada semana, de la que creo que todos tenemos unos gratos recuerdos, iniciamos esta segunda mesa redonda en la que se narrará la experiencia de estos primeros años y la evolución de la hermandad, tanto en la vivencia diaria como en las salidas profesionales. Han vivido a lo largo de los años sucesivos haciendo reseñas que han acontecido durante estas décadas con actos tan inimaginables, pero que ahora son habituales en muchas hermandades de Cádiz. Para esta mesa redonda contamos con la presencia de nuestros hermanos Miguel Ángel Morgado Conde, don Juan Manuel Marrero Duarte, Juan Manuel Picón de Gracia, Elías Reno González y moderada por Juan Manuel Sánchez Reyes. Pero antes de empezar, no quisiera dejar en el olvido hermanos que, pertenecientes a esta época que hoy vamos a tratar, que ya no están con nosotros, que formaron parte de nuestra historia. Hermanos como don Enrique Rodrigo Sánchez, don Melquiades Brizuela Carceller, doña Roli Fernández, don Juan Conforto, don José Luis Martín, don Domingo Blanco Jaime y los franciscanos y directores espirituales de nuestra hermandad, como Fray Nicolás Juez, Fray Bernardino Tajadura, Fray Luis Salido, Fray Ramón Estíbaliz, y vaya para ellos nuestro grato recuerdo. Creo que son personas que han formado parte de esta historia de nuestra hermandad y que no podían quedar en el olvido. Pues comenzamos con lo que quieras, es un ejercicio que se puede hacer con el consentimiento del hermano mayor y del moderador. Ya empiezan a hacer los tiquitiquis. Hoy es el 12 nombre de María, la tenemos ahí preciosa en el altar mayor. Yo creo que podemos empezar con una Ave María, si os parece. Muy bien, comenzamos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Soledad, ruega por nosotros. Pide la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Le damos continuidad, como decía antes el amigo Paco, a la mesa redonda que tuvimos el lunes pasado, con importantes personalidades de la historia de la cofradía, en la reorganización, el inicio. Pero también tenemos hoy aquí a 4 personas muy importantes también en la hermandad, que también estuvieron prácticamente desde los comienzos y que su fidelidad a lo largo de estos 50 años demuestra hoy que se han hecho así las cosas y lo que han hecho, tanto ellos por la cofradía como la cofradía que habrá hecho por ellos, tanto como para quedarse siempre con nosotros, ¿no? Ya el otro día estuvimos hablando en la última mesa redonda de los comienzos. Vamos a tratar ese como primer punto, porque claro, hay comienzos que pueden contar una persona y también ellos tienen su manera de pensar de esos comienzos y sus cosas de contar, algunas muy sabrosas, porque tengo que advertirles que hemos estado antes reunidos un par de veces para preparar esta mesa redonda y como yo no los corté, y podemos estar hasta las 3 de la mañana, las cosas que todo el mundo puede contar. Vamos a intentar ser concisos y breves en todos los puntos, que tenemos muchos puntos que tocar de estos últimos 50 años y vamos a empezar, si os parece, pues hablando de aquellos comienzos y cómo vosotros vivisteis esos comienzos, cómo llegabais a la cofradía, cómo se planteó esa reorganización y los primeros compases, que me contasteis muchas anécdotas de las vivencias vividas para sacar la cofradía adelante, que fue toda una odisea y hay muchas cosas sabrosas que ustedes podrían contar. Si les parece, empezamos por el amigo Marrero, que puede ilustrar esa parte. Bueno, pues nada, los inicios de la cofradía pues, fueron bastante crudos, porque carecíamos de todo. Cuando la cofradía se fue, pues no teníamos nada. Y hubo que empezar pues pidiendo de aquí, pidiendo de allí, sacando de un lado, sacando de otro, porque no teníamos que nada. El resto más que hicimos, pues hicimos con cosas pesadas de la cofradía,
residencia estaba un poco vinculada con la cofradía porque, como ya se vio en la otra reunión, había hermanos Trillo, hermanos Mirado y servidores de miembros de sentencia. Entonces, pues claro, allí digamos, aunque lo tiene bonito, que es mi hermano mayor, pues digamos de cosas de sentencia, que regresa más porque no importa solamente. Después, es una cofradía que no teníamos absolutamente nada, entonces yo recuerdo que incluso empezaba por lo que es el montaje de las flores, pues empezamos a tocar en Miguel cuando iba por la Seguía, cuando se iba por la Enea, a la Trebujena, se iba a la Casa Mandada, se hacía morcillones con el corderillo. Ahora es muy fácil los franceses, pero entonces ya que acabamos con las muñecas, como sabía, completamente destrozado y lleno de pulguillas. Yo creo, ahí no sé si me equivoco, los primeros veces montar el paso un tal Paco, ¿no? Era un carpintero que monta Así que verás. Pero a partir de ahí, la cofradía ya siempre tuvo gente manita que hicieron todo, porque aquí nunca se han traído floristas, nunca se han traído electricistas, nunca se han traído carpinteros, todo lo ha hecho la cofradía. Yo venía de sentencia que era al contrario, allí había carpinteros, había electricistas, había floristas y había todo, como en la mayoría de las cofradías. Yo recuerdo que tenía un principio de sentencia, iba un electricista con el bolso lleno de pilas para ir cambiando a los ejecuciones que eran eléctricos para que esos versos se digitalizó totalmente. Y en fin, yo digo, no teníamos no he hecho absolutamente nada, todos empezamos por prácticamente de cero. Incluso se me un poco este tema, hasta como el tema de la música, mendigábamos, pero de banda, mendigábamos, porque todos llamados un piloto, sacando dinero porque no había dinero para pagar a la banda, y como eso casi todo. Hablamos de otro día de las flores incluso que se pedían prestadas, ¿no? También se debe estar, pero me refiero a la colocación. Sí. Nosotros nunca hemos llegado a un flor, como casi toda la cofradía de Cádiz, no sabes, ven un florista con las flores, y no hemos tenido flores. Yo con una anécdota, perdón que se me viene el plan, con una anécdota de las flores, era muy normal, que ya cuando teníamos un poquito de más experiencia, pero siempre nos quedábamos cortos, porque entonces nos la poníamos como Fernández, y era muy normal que el domingo de Ramos, pasando las penas por la bordequita, fueran unos cubos de paredes por medio del cortejo de penitentes, porque entonces la flor la comprábamos a la visita. Y como sabéis, tenía un local en la Plaza de Mines, en la Plaza de Candelaria, allí cerca del Domesto, y allí íbamos con esos cubos a recoger todas esas flores para sacarlas por aquí, pero quedábamos cortos. También las flores eran curiosas cuando la poníamos nosotros, y algunos cuantos pues, estábamos en Sevilla los Unidos Ramos, y veníamos destrozados de estar el primer día de la Semana Santa, veníamos con una de cofradía, veníamos destrozados. Y ahora ponte por la noche con el flor. Y las costas de flores eran famosas, porque era hacer, bueno, Luis Trillo se metía más de una vez en el confesionario del Padre Antonio, a la cabeza que no sabéis, cruzar el Padre Antonio, un comandante pequeñito que había, donde estaba la conferencia en y allí el Padre Antonio, era muy normal que Trillo se metiera ahí a ver la cabeza. Después los famosos gritos de los yo estoy jugando por los ceros. Bueno, todavía depende cuando poníamos las flores, los confesionarios de este hombre. Así que todo eso fue gallo, buenas noches, mira, yo con respecto a la puesta de flores y de Lolo tengo una anécdota que me acabo de acordar, que el domingo de Ramos de 1977, Lolo, José Antonio Jiménez, un amigo mío que tenía el pabellón de los pianos ahí enfrente, en Chiclana, y yo nos fuimos a Sevilla a ver el domingo de Ramos, cogimos el come de las 8:30 de la mañana y sacamos el billete de vuelta para el último que era las 9 menos cuarto. Y recuerdo que estábamos estacionados en la estrechez de feria con la Amargura, la banda municipal de Sevilla tocando Amargura, miro el reloj, el viejo Cauni que me dio mi padre, y era las 8:20, digo, vámonos, tal y cual, yo no sabía andar a Sevilla. El que sabía algo era Lolo. Y entonces recuerdo que Lolo nos metió por, bueno, tremendo, nos metió por Puente y Pellón, salimos a la Plaza de los Reyes, nos metió por el Patio Bandera, salimos a los jardines de Murillo, y cruzando el semáforo de allí de los jugadores, miro el pasado 2 minutos, a los 9 menos cuarto. El come salía ahí. Entonces, resulta de que, ¿qué hacemos? Yo me acordé, vamos a la estación que viene el Talgo. Y efectivamente nos metimos en el Talgo sin billete.
Al llegar a Utrera, pues vino el interventor, estábamos ahí sentados, y usted ha pasado esto, nada. Iba a segunda de momento, y ya cuando para entrego a la Guardia Civil. Sí. Y entonces me acuerdo yo, Pepito Jiménez, el hombre asustado, y yo también, y había un señor mayor que venía, y resulta de que, ¿qué va a pasar? Tal y cual, y el Lolo, el padre de Lolo, mira, era júbilo de Renfe, y qué casualidad era conocía al padre de Lolo. No te preocupes, cuando venga el compañero, usted lo eche de un lado. Efectivamente vino el interventor, se puso a hablar y vino, parecía que los te quita la gorra y todo, y dice, de esto que no se entere nada. Y lo más grande de todo esto es que cuando llegamos a la estación de Cádiz, nos bajamos del tren, no sé si os acordáis que la locomotora diésel Maffei Causer del Tango llevaba una vocación mariana. ¿Sabéis cuál llevaba? Virgen de la Soledad. Ese es un detalle muy entrañable que yo siempre recordaré. Y con respecto al tema musical, pues aquí recuerdo que de los primeros años fue la banda de Valcárcel, en el 76 iban dos tambores en el Cristo y el resto de la banda, que era el paso musical, como dije la vez anterior, en el Paso de Palio, y en el 77 se llevó en el Cristo la banda de artillería número 4, la llevaba la Brigada Pino, y en el Paso de Palio la banda de Valcárcel, que era medio del paso musical y tocaba algunas marchas de las que hoy día se conocen como marcha de Palio. Y curiosamente, la banda municipal de Rota fue la que estrenó la Marcha Soledad del maestro Escobar, creo que fue en 1980, que esta vez era de las únicas marchas de Escobar que desde que se compuso se han interpretado todos los años. Y en el Parillero, sí, a la salida y en el Parillero. Y en el año 1982, Veracruz fue pionera en acompañamiento musical con bandas de música con cornetas y tambores. Y todo fue, curiosamente, porque La Palma, Ángel Gutiérrez de la Mora me dice, oye, mira, una banda, porque los cargadores lo que quieren es el West Point de Puerto Real, la banda esta de la Cruz, el bombo a dos manos, el Shin Shin, y se tiraban el paso de un lado a otro. Seguro que muchos hablan de esto. Y resulta que yo tenía entablada a un chaval que era del Viso de la Alcoa, Nicasio, el sobrino de Juan Santos, que hoy día es subteniente y está en la banda del Soria. Y Nicasio, pues, mira, la banda de mi tío, tal y cual, está libre el lunes santo. Y recuerdo que eran 200.000 pesetas. Y estaba yo para el surtidor de la venta Ruiz echándole gasolina a 2 caballos y le digo a José Luis, nuestro hermano José Luis, nieto de Rey, le digo, oye, tengo una banda muy buena para La Palma, la del Viso del Alcor. Y dice, pues no te compliques la vida, que el gordo, para hacer las paces con Corbacho, ha firmado con la banda de Luis Agua. Y recuerdo que yo fui a La Palma solo, como nuevo solo vine a Ángel, y pues iba por la plaza de San Antonio me encontré a Luis Trillo. Y se lo comenté a Luis Trillo. Y recuerdo que eran 200.000 pesetas con autobús incluido. Y recuerdo yo aquellos carnavales del año 1982, ¿te acuerdas, Luis? Postulando por Casa de los Hermanos para pagar la banda del Viso, que la verdad fue un revulsivo musical, porque en aquellos tiempos lo mejor que venía de banda de música a Cádiz era la banda municipal de Rota. Y aún se daba el caso de una hermandad que contrataba una banda de cornet tambores, 2 tambores del Cristo y el resto de las cornet tambores del Paso de Palio, cosa que ha durado hasta hace cuestión de 25 años. Bueno, un inciso del tema de la música, que estamos hablando del tema de la música. Hoy tenemos un repertorio muy exquisito, en la posibilidad que tenemos con la banda que también nos acompaña. Hay muchas veces suenan marchas que marchas que no se conocen, y son marchas que ya son muy sencillos. Vete a escuchar el palio de Maradillo de la Palma, o vete a los estudiantes que pueden escuchar que yo les dije. Marchas que todavía está famosa de Pedro Áñez, que no se sabe, no conocí de ningún lado, que se la toca, ¿verdad? Sí. Y otra cosa también, que de ese repertorio tan exquisito, también hemos metido pequeños pecados a lo largo del tiempo, porque hoy día, en fin, pero a la Virgen de la Soledad se la toca la Virgen de las Aguas, y a la Virgen de la Soledad se la toca consigo. Y hablando de hace bastantes años, claro, y en una cosa de la petición de Ricardo, si en vez de tocar salía Soledad y se tocaba la menos Fontanero. Pero es que tenemos pecados que hemos metido pequeños, ahora hizo un momentito, ese pecado que lo hemos cometido. En otra época, evidentemente, éramos más nobles, más. Yo recuerdo que Virgen de las Aguas, el que hoy es sacerdote, el padre Servando, en la calle Santiago, tocando Virgen de las Aguas. Y él, yo no sé si estaba ahí, era cura, estaba en el seminario, porque era muy joven, y yo no recuerdo entrar en las años con un humano. Se le dice a la madre, fíjate, van tocando Virgen de las Aguas, esto no se me olvida. O sea que hemos tenido aquí nuestros pequeños pecados. Y eso pasó y a veces tenemos
Bueno, pues concluyo efectivamente, yo lo he dicho antes, la banda del Viso traía cornetas y tambores y había muchas marchas con cornetas. Pasa la Macarena, Coronación de la Macarena, no, Coronación de la Macarena no, Esperanza Macarena. Y os cuento una anécdota del lunes santo de 1984. Ese año La Palma llevaba la banda de Guillén y tenía que ir al Hospital de Mora y a la Catedral. Y cuando iba por el campo del sur iba de capataz Berea. Y me dice Berea: oye, Manolo, esta gente no puede picar un poco el tambor. Y yo, sí, hombre. Y me voy al director: Olmo, toca el tambor de Sevilla para que no se entregue de Sevilla. Y curiosamente vine aquí y se lo di a Juan Santos, que era el director de la banda del Viso. Y se le tocó el tambor como un tipo Sevilla que quería pues, llevar la mayoría de las hermandades de Cádiz. Y curiosamente se produjo el estreno de una marcha que después fue un boom y se estrenó en la Virgen de la Soledad de Veracruz, que fue la marcha Encarnación de la Calzada. Esa marcha la había compuesto Juan Santos para la Hermandad del Transporte de Jerez. Pero Diego Conde, que era entonces el mayordomo del transporte, lo dejó tirado con la banda de Treujena. Entonces los hijos de Ramón Fadero y el lunes santo, él se la dedicó a la Virgen de la Encarnación de San Benito. Dice: mira, la voy a hacer la mañana en San Benito, pero antes la voy a tocar aquí porque me gusta mucho la acústica que tiene Cádiz. Y la tocó en la calle San Francisco abajo, que él decía, efectivamente, dice: me encanta Cádiz por la acústica que tiene y quiero escuchar esta marcha en Cádiz. Bueno, pues le dejo la palabra al resto de compañeros. Miguel, cuéntanos tu vivencia de aquella época. Aquí, lo más importante yo creo que estamos celebrando hoy es que hace 50 años, junto al Cristo de la Veracruz, como yo decía el otro día en el Facebook, plantamos un árbol que ya tiene 50 años, que lo hemos ido regando entre todos, que nos hemos llevado bien en estos 50 años, que es un rara avis que dentro de las cofradías, de aquí o de fuera, no haya habido nunca ningún contencioso. Lo que ha surgido en estos 50 años, quizás por nuestro nivel educacional y de formación y tal, lo hemos sabido dilucidar sin que llegue la sangre a la herida. Lo más importante que tenemos somos nosotros. Eso es una realidad incombustible y creo que de eso sí que debemos de estar bastante orgullosos. Llevar 50 años en una cofradía y que los mismos amigos del año 72, los mayores, los que estamos ya en su especie intermitatis, pues los mismos que teníamos en aquellos años, 16, 17 años, son los mismos amigos que tenemos ahora. Y eso es un lujo. Yo suelo citar muchas veces las palabras del ministro 16, que dice que las hermandades son escuelas de cristianos y fraudas de santidad. Y es verdad, cuando las cofradías se viven como hay que vivirlas, pues es un tesoro de la Iglesia, ¿no? Yo al hilo de lo que ha dicho Paco, recordando figuras de tiempos pasados que tanto han aportado a la Veracruz, quiero recordar hoy unos actos que tuvimos en el año 81, una semana de actividades cofradieras, siendo hermano mayor Antonio Pedro Gutiérrez Molina. Aquello fue, porque yo suelo decir siempre que más que una reorganización, lo nuestro fue una revolución. Al llegar nosotros a esa Semana Santa, que muy bien definía el otro día Luis, donde las cofradías estaban en manos de familia y donde el mayordomo era un poco el factotum y el hombre que tenía todo a su alrededor y él un poco lo organizaba todo. Nosotros, cuando llegamos en el año 72, cambiamos todo. No dejamos títere con cabeza. A partir de nosotros, primero, que fue un revulsivo para transformar la Semana Santa de Cádiz. Todas esas estructuras anquilosadas empezaron a cambiar por nosotros, ¿no? Y dentro de todos esos cambios, esas cosas que hicimos, pues Antonio, que fue un gran hermano mayor de poco tiempo, porque tuvo que marcharse de Cádiz, fue también, como sabéis, pregonero de la Semana Santa. Él es un orador magistral. Pocas personas he conocido yo en mi vida que hablen también como habla Antonio Pedro. Bueno, pues estáis siendo el hermano mayor, organizamos esa semana cultural que empieza con un concierto de marchas procesionales en ese año 81, donde se estrena
la marcha del maestro Escobar. Y esta cofradía, que a veces no ha sido suficientemente generosa con los hermanos y no ha tenido esa gratitud que hay que tener con nosotros mismos, con los que trabajan con la hermandad, le dio el escudo de oro de la hermandad el día en que se estrena la marcha al maestro Escobar. Le premió al maestro Escobar por esa marcha que nos hizo, que por cierto la hizo, él estaba durmiendo, le vino la inspiración y se levanta de la cama para escribirla, ¿no? Y todos estaréis de acuerdo conmigo que de las cosas más grandes que tenemos es la marcha Soledad del maestro Escobar, porque define perfectamente, Pedro estará de acuerdo conmigo, lo que es el andar de la Virgen de la Soledad, ¿no? Escobar tuvo esa inspiración divina y dio con la música que la Soledad necesitaba. Después, el segundo día de esta semana, tuvimos la Pasión de Cristo vista por un médico, la primera vez que se habló en Cádiz de la Pasión de Cristo de manera profesional por un médico y con diapositiva. Fue en la Jufra donde se hizo esa conferencia y fue en Cádiz, que a las conferencias daba muy poquita gente, ahí estaba aquello abarrotado, ¿no? Hubo más de 200 personas las que asistieron a esa conferencia, que fue magnífica. Después también fuimos pioneros en el pregón de la Juventud Cofrade. Nosotros dimos el primer pregón de la Juventud Cofrade en Cádiz, que lo dio el afamado periodista Bartolomé Barbello. Él fue el que dio ese primer pregón en Cádiz de la Juventud Cofrade. Eso no se había hecho hasta que llegamos nosotros. Y luego tuvimos una mesa redonda también, donde estuvo el obispo, Antonio Dorado, y una serie de personalidades. También estuvo Pedro representando un poco a la hermandad de esa mesa redonda. Y en fin, fueron actos brillantes. Con esto quiero decir, recordando esta semana de actividades cofradieras, que nosotros, más que eso, que una reorganización, pues al fin y al cabo, la cofradía estuvo sin moverse 3 años, 69, 70 y 71. No salimos a la calle hasta el 74, pero ya había gente, y que gente, ¿no?, moviéndose por la hermandad. Y es eso, muy importante que reconozcamos que a partir de nosotros y de ese año 72, pues empezó la Semana Santa de Cádiz, los asalariados terminaron con nosotros. Aquí no tomamos un paso, prácticamente ninguna cofradía, ningún carpintero, ni puso las flores, salvo casos muy contados, nadie que cobrase por ponerlas, y como eso un poco todo, ¿no? La música, como bien sabe Juan Manuel, que tanto le debemos en ese aspecto en la hermandad, pues el patrimonio que hoy tiene nuestra hermandad y tal. Sí es cierto que como no éramos, a veces no teníamos la pericia en esos primeros años que luego cogimos y tuvimos que hacer cosas que hoy no las firmaríamos, pero entre otras cosas no teníamos el dinero que la hermandad puede tener hoy. En fin, un poco cerrando todo esto, lo mejor que tiene la Veracruz son sus gente. Y el que hay, hace poco estuve en una hermandad dando una charla, ojalá hubieran tenido ellos en esas charlas mías el número de personas y por la calificación y el corazón que tiene lo que está sentado frente a nosotros. O sea que tenemos un lujo que hay que cuidar, que gracias a Dios pues estamos en ello. Cada vez que hay una junta de gobierno un poco cogemos lo que ellos han hecho para seguir nuestro camino, me parece que debemos estar orgullosos de todo ello. Ya no hablo más, Mira, un poquito de la música de Antonio Escobar, como sabéis, no hizo como hizo la partitura de Estampas de la Veracruz, que está curioso porque ese se lo escribió para capilla. Claro, él cuando le dimos Antonio, para la capilla musical, él cogió y nos hizo las Estampas de la Veracruz en grande, no era para interpretarlo con una banda, con una capilla pequeña. Se tocó una sola vez en un concierto que dio la Junta de Cofradía aquí, música de capilla, aquí en San Francisco, lo hizo cuando era presidente Rafael Corbazo. Y ahí se tocó, aparte que está en el disco, Estampa de la Veracruz al completo de capilla. Porque hubo que hablar con él para que la redujera, porque claro, es muy larga para tocarlo en la calle. Entonces él las redujo, las 3 estampas que hizo, las redujo para que pudiera tocar en la calle. Aparte de la misa y aparte de los músicos.
Y yo muchas veces, yo tenía que poner mucho vista porque él le daba clases de piano a mis hijos, de clases particulares. Entonces cuando iba yo, comenzaba a vivir al Plaza Falla, y siempre, pues bueno, pues iba yo a recoger a los niños, y mientras tanto se presentaba en la sala de la hermana, la mecedora, y que hablábamos pues, de música de Semana Santa, porque a mí la música de Semana Santa siempre me ha apasionado. Yo he vendido un disco de Semana Santa que aquí tengo buen cliente, aquí tengo un buen cliente que me compraba los discos, Y me grababa cintas. Y entonces me decía, don Antonio, a mí me gusta escuchar las marchas con todos sus sabidos. Y eso le encogió esa palabra de todos sus sabidos. Señor Marrero, aquí les traigo una nueva marcha con todos sus sabidos. Se venía aquí. Y yo me traigo todos sus sabidos porque cuando me hicieron el mundo de la música, cuando un compositor compone para una banda, los instrumentos que normalmente muchas bandas no tienen, como el fagot, no los componen. Y dicen, no, esto es como el buceo, con todos sus amigos. Porque a la hora que una vez esa marcha caiga mando una buena banda, no tiene problema porque tiene el fagot, porque tiene el tono que otras bandas no pueden tener. Las bandas más complicadas, cierto, para probar el catedrático, eso es una palabra a Elías que contaba en la reunión preparatoria de esta mesa redonda una manera muy curiosa de que tuvo de llegar a la categoría, porque por un medio no popular. Exactamente. Pues yo antes era hermano de Columna, ¿no? Y precisamente en el último año que salió Columna, que fue con San Luis Nazareno, donde íbamos algunos de los que estamos acá también, que salimos de Santa María, y ya después me incorporé aquí en la Vera Cruz gracias a Rafael González Vargas. Entonces estaba en el centro parroquial del Rosario también, pertenecía allí a la San Miguel Nuestro de Gómez, y como yo jugaba balonmano, me dice, mira, la Cofradía de Veracruz tiene un equipo balonmano, si quieres, pasa por allí, y fue la entrada mía, en el año 73, por el deporte para jugar. Y ya una vez que estaba dentro, fue cuando ya vi cómo estaba trabajando la hermandad, conocí a los que estamos muchos aquí, ya me fui involucrado en ella, empezaron a darme cositas a la hermandad, que siempre pasaba por lo mismo, porque he sido el eterno secretario, como yo digo, me dieron que pasaron los libros de arte, que pasaron los libros de hermanos, y con Alfredo García Portillo, con Rafael González Vargas, con Pedro también, y ahí ya empezó toda mi vida en la hermandad. Y ya el plato fuerte también pues fue cuando se inició la cuadrilla de cargadores. Con Pedro, que fue el primero, los ensayos como ya contamos otra vez en San Felipe Neri, también el antiguo cuartel de Agua Civil, y también ya empezamos a hacer la cuadrilla y ya después me integro plenamente con la cofradía. Y ya después pues, empecé a entrar en varias juntas de gobierno, con varios hermanos mayores, y siempre he sido como yo he sido siempre el eterno secretario, segundo, tercero. Pero bueno, esta es mi experiencia en la hermandad, la cual hoy estoy muy agradecido y sobre todo con la cantidad de amigos que he conocido y que hemos estado aquí presentes, muchos ya por no estar, por desgracia, pero esta ha sido mi etapa más en la cofradía hasta el día de hoy. Muy bien, Elías, gracias. Yo quisiera detenerme en un punto que cuando estos señores estuvieron hablando conmigo aquí en la casa de hermana, me fascinó porque, claro, yo soy joven y no viví esa época. La casa de hermandad de la calle Vedor, que todos sabemos que para la cofradía ha sido una cosa clave, ¿no? Entonces, ellos preguntaron una serie de anécdotas muy sabrosas, que entendemos que aquello era algo más que una casa de hermandad, que era un centro de juvenil, que se hicieron cosas, algunas no muy cofrades, pero lo que me contaron. Entonces, podéis contar hoy lo que me queráis contar, lo que se pueda contar, de lo que se vivía allí y lo que significó para la hermandad esa casa de la calle Vedor. ¿Cómo nace eso? ¿Y qué ocurrió? La época de la calle Vedor no me trae mucho recuerdo, porque claro, eran otros tiempos, la juventud iba por otro camino, pero en aquella fecha nos reuníamos allí jóvenes de cofradía, y como ya se tocó la última mesa, que se tocó tema de tiempo, teníamos biblioteca, teníamos para el salón. Yo pensaba, ¿qué pensaría el vecino de abajo si está durmiendo y sabe que arriba tiene un paso montado entero? Porque el paso estaba montado entero. Este vecino sabe que abajo hay un paso que le puede caer encima. Después hablábamos de salón museo.
donde estaba puesto el paso, y después se puso la soledad del Calvario, y ahí tiene una vitrina con las alhajas que tenía la cofradía, que era el Cristo, la corona que teníamos, un San Francisco Javier del Oro, que era una lucha de oro, que lo tenía Franco que yo creo que hacía lo que era de cuestionar con el nombre. Un crucifijo que decimos de marfil, un cordón que no era de oro, pero se le ponía a soledad, el Santiago Trapería de Galicia, también está la mesa de cine, la potencia de Cristo, el famoso limbo que teníamos, que hay un hermano que decía que eso era de Armenta, y que tenía ya lo comentábamos fuera de la reunión, que había un hermano que tenía la escritura de ese que era de Armenta. Yo creo que Armenta no era, en fin, él sí que lo tenía, pero nunca lo hemos visto. Si hemos tenido como la escritura de la Casa del Mandato, ahora la escritura del limbo ese lo decía de Armenta no. Y ya te digo, en esa casa teníamos, yo me acuerdo también de las piraterías que hacíamos, nos pusieron un topo la máquina de jugar. Aprendimos que por detrás se quitaba una tabla y se hacía huevo. Y ahí metíamos reo, se la tuvieron que llevar porque aquello no le dio dinero al que no la puso pagar, porque todas las partidas eran gratis. Metimos por el trasero y ahí jugando gratuitamente. Entonces la máquina de esa máquina teníamos el pasillo y se sacaba bola. Y claro, después aprendimos que por detrás se podía hacer a uno de donde le tocaba y aquello jugaba gratis. Claro, el hombre pues lo digo porque me quiebra, porque yo me gano un duro. Además, allí también, bueno, allí fuera, allí fue como estaba usted. No sé si muchos lo saben, se rodaron 2 películas. Eso es lo que iba a preguntar, que yo Se rodaron 2 películas. Bueno, que algunos aquí fueron actores, que ese día fueron todos. no lo va a contar. No lo va a contar. Uno se llama, una hora, su turbulento, era de eso, ¿no? Que habíamos contado un cañón de sangre, ¿no? Había por tercera que salía y salía ese Juan José contaba un cañón de sangre que era 20 mil pesos. Bueno, ya me el director de la película. Futuro turbulento. Esta era una de ellas, otra la voy a contar. Ladrones de diamantes. Bueno, los ladrones teníamos, en aquel tiempo teníamos también un coro de la verdad. Buen coro. Que por cierto cantaba muy bien, ¿verdad? Y en fin, ganamos algún premio provincial y eso. Acabamos el fallo. Y éramos, Acabó el fallo, me Sí, y hicimos una vez un recital en el Carmen de Villancico. Por ahí tú tienes la cita, vamos a ver la tienes. Y la verdad es que nos salió bastante bien. Pero como éramos ricos, teníamos mucho tiempo libre. Teníamos mucho teníamos mucho tiempo libre en la Casa de Hermandad. Pensamos en hacer primero una película que era de Super 8 y esa primera película duraba 10 minutos. Se llamaba Futuro Turbulento. Claro, teníamos que rodar los platós los montábamos en la Casa de Hermandad, porque también salíamos a la calle, teníamos mucha cara, salíamos a la calle y tal. Bueno, pues la primera se llamaba eso, Futuro Turbulento, y era que había una fórmula del rejuvenecimiento, se llamaba la fórmula Rejos, y en fin, había unos científicos y tal que habían dado con esa tecla, y hacemos la fórmula. Resulta que después, en vez de rejuvenecerse, los que se tomaban el potique se convertían en un monstruo. Y eso, Juan Antonio Utrera, que lo citamos el otro día aquí, era un vigilante del edificio de los científicos y tal, y él se toma de manera clandestina la fórmula Rejos, se convierte en un monstruo fatal, porque hay que pegar tu hueva. Y en fin, mata a unos señores y tal, y esa película fue breve, pero claro, había que rodar a la primera, ¿no? Y luego hicimos otra ya como de media hora, que se llamaba Ladrones de Diamantes, y que actuaba toda la gente del coro y los jóvenes y eso que estábamos por ahí. Luis Miguel era policía, junto con Emilio, que en paz descanse, Emilio Bienvenido. No, Emilio era el ladrón. Eduardo Valiente. Eduardo Valiente era el policía. Además, entonces ahora mismo bueno, y había una fiesta, situábamos la escena, decíamos en Nueva York, la Casa de
del museo era el sitio donde se celebraba esa fiesta y con los diamantes que eran las lamparitas estas de los cristalitos de las lámparas estas de las arañas, tenían al alcalde que venía con su bastón de banco y su banda, y era verano y había mecenas, entonces el Piojito lo hacían en la Merced, en la plaza de la Merced. Y me acuerdo que Luis Miguel con Gabardina y Eduardo Valiente, por medio en un día de Piojito, por medio de toda la gente, me acuerdo que unas Marías dijeron, ¿qué pesado está en Cadilla con las películas? Las películas bajaban con esa gabardina de uno de verano y ellos dos con las gabardinas y tal. Después hubo una escena en el despacho de Emilio, en la casa Mandar, que por cierto jamás se sentó allí, nunca lo utilizó, se lo puso pero jamás lo utilizó. Esa era la comisaría en la película. Y le hace un interrogatorio Luis Miguel a tu hermano Manolo y en ese momento le dio una patada así para el estómago y le dolió de verdad. Y yo dije, como yo vi que era auténtico, no cortar. Y no le agarró luego la boca cuando terminó la escena del patadón que le había dado en el interrogatorio. Lo pasábamos muy bien. Son historias de la casa de la calle tipo de la parte de la zona franca. Y también la dos coches, pues un coche policía, invitando a policía y el otro coche, que era el coche que tenía Juan Manuel López con el capó abierto, la cámara sentado detrás, y todo haciendo, y todo el mundo mirando, ¿esto qué pasa aquí? Con zona franca. Ese era el cuarto blanco, ¿no? Eso fue el blanco. De bueno, pero acababa una inquisada película, pero ya que hace el toque, se nombró otra vez, y esta vez se me ha venido a mente que Juan Antonio Estrella, en esos famosos montajes de flores nocturnos, de que esto era lo que era, le sacamos 6 varas, 5 o 6, 5 seguros, de las que tiene la hermandad, las pagó él. Y después parando a cuentagotas por la noche. No, el montaje eso era, Juan Antonio, tú no pagas nada, que esto valían 10.000 pesetas. Sí, yo me pago una. Ah, no, bueno, yo a la media hora. Antonio, ya, pagado, ¿no? Bueno, pues bueno. Y el primer juez fueron 5 o 6. Que esas varas también tienen su historia. Porque esas varas no las hizo la Borrero, fue el que no hizo el cubo que tenemos actualmente en la hermandad, que se hizo en esas varas. Y cuando fuimos a recogerlas, con mi estrella y compañía, cuando venimos para acá, por la autopista decíamos, estas varas a nosotros no nos gustan. Pues ya las tenemos para acá. Porque Borrero había hecho, claro, dirá, estos son jóvenes, le voy a dar nada esto. Y nos dio unas varas con un tubo, bajito, que eso se vende por metro. Para un varano, 2 metros, para una varilla, 7, para un de qué. Y cuando yo fui autopista, esto a nosotros no nos gusta, este tío nos ha dado poco. Cuando llegamos acá, le llamamos por el término de Borrero, que nosotros nos está viendo y nosotros la verdad nos gusta el golpecito del martillo, no hay... No os preocupéis, tráela para acá. Se la llevamos el día siguiente y las acabaron, que no cobró nada, pero que nos quiso dar culpado por el tubo ese, que ayer mismo yo vivo en Antequera, y mira las varas de la del tubo, famoso. Eso también, y esas varas, digo, no, yo 5 seguros, que creo que voy a hacer 6, las pagó Juan, pero que me llegaba a estar 2 veces, vamos a decir que te aportó a base de la película. Para los dos de cine más rápido. Antes también se habló de la biblioteca que teníamos. Yo voy a decir la génesis de los libros que teníamos en la biblioteca. Recordar perfectamente Luis y Pedro y eso. Eran libros de San Felipe Neri, que con las bolsas de deporte metíamos todos los libros, íbamos a donde estaban los libros en San Felipe, llenábamos todas nuestras bolsas de libros y para casa de hermandad. Y la biblioteca estaba hecha con todos los libros que cogíamos del Colegio San Felipe Neri. Eso es una realidad. Ten en cuenta que en aquel entonces no teníamos un libro. Es una realidad. Hoy también ha nombrado Paco a don Enrique Hormigo, cuando en aquellos tiempos nuestros de penuria, claro, para los cirios que sacaban los penitentes, pues tenían que ser cirios enteros, comprados nuevos. Y claro, nosotros como teníamos dinero para comprar todos los cirios que hacían falta, los cirios del año anterior, don Enrique Hormigo montó allí un pequeño taller, despacho pendiente de Belli, que nunca utilizó,
vuelvo a decir. Y él rellenó, él los pintaba, consiguió un tinte verde magnífico, redondeaba los cirios y tal, y pasaba luego como nuevo en el control de la Junta Oficial, cuando cortaban los cirios, y gracias a esa labor de hormiga. También hay que decir que los primeros partos que tenía la cofradía lo hizo aquí el señor Elías, el señor Carlos Domínguez y el señor Miguel Morgado, preferentemente nosotros tres. Cada vez se ha asociado unos con nosotros, pues nosotros teníamos montado en la sala de junta, ¿verdad?, un taller con la tablación de una mesa de comedor y con puntilla y tal, con la aguja curva esa de zapatero, hacíamos todos esos espartos. Los primeros espartos que sacó la cofradía fueron hechos allí en la casa de hermandad. También decir que en el salón de juegos de la calle, aparte de las mesas donde los chavales que venían jugaban a los distintos juegos de mesa y tal, teníamos una mesa de ping-pong y todas las tardes estábamos jugando. Y es una cosa perfectamente demostrada que todos nosotros sabemos jugar ping-pong perfectísimamente. Yo hace poco en un verano jugué al ping-pong en el, no sé si se llama, uno de Rota, con el Sacha que traías tú. Y me acuerdo que el Sacha cuando me vio jugar dice, este sabe jugar, este sabe jugar. Y yo, no vamos a jugar si no estaba años jugando al ping-pong en la casa de hermandad. Yo del tema de las ideas quería contar una cosa antes de que se vaya, porque una anécdota que es muy importante. Como había dicho Miguel, creo que se comentó cuando fuiste a Sábado ese año que nos faltaba algunos figuras extranjeros. Pero cuando la cofradía, en principio traíamos, en la época de domingo se traía la cera del baile, era la del monaguillo. Esa vez era, pues claro, era a nosotros que teníamos cierta vinculación con Sevilla, con los fillos de hilo, de Salvador, que eran bien labrados, bien. Total, que fuimos a Salvador para pedir a cera. Claro, cuando Antonio, el dueño de El Salvador, que es hermano don Manuel, don Manuel nos vio, yo digo, señor, ¿cómo le voy a dar a estos niños una candelería, una cera para toda procesión? ¿Esto qué? Entonces don Manuel le dice, mira, yo lo voy a decir la verdad. Si yo sí que os lo facilito lo que nos pedís, pero tenéis que darnos un aval. Alguien que firme, que avale que vosotros vais a hacer frente a Dios. Muy bien. Bueno, nada, pues. Y yo digo, ya está. Verá que con todo soluciono yo. Cogí un papel, sección de camisería Marrero. Don Manuel Marrero Ortega con no sé cuánto, avala la cofradía de la Cuidad del Parque. Y curiosamente, por supuesto, la firma de mi padre, la mandamos a Salvador. Y hace el último año que estaba yo en la Junta, que estaba yo a recibir la cera de cuando vino a Salvador, me dice Antonio, Marrero, te doy una sorpresa. Digo, ¿qué? Dice, ¿tú sabes lo contra cuánto de confinamiento? ¿Qué? Digo, mira, una carta de la tienda de tu padre avalando la cera. Y me pongo yo a reír. Dice, ¿de qué te ríes? Que esta casa falta. Falta la casa tita, camisería Marrero, confección Marrero, que haya la ríe todo lo que tú quieras. Pero el que firma es el hijo de Marrero. No me digas. Hasta ese día estamos llegando de que yo puedo remitir a mi padre a la cárcel si no hacemos frente a la cera. ¿No tiene algún recuerdo de la casa de Bedoya? Bueno, yo tengo bastante, ya otra vez comenté... ¿Algo nuevo? Sí, Sí, hombre. Por aparte de las proyecciones y demás, recuerdo que a raíz del incendio que hubo, digamos, se dejó parte de la casa y con la llegada de los hermanos cargadores también se estableció allí una especie de club social de ellos, de los cargadores, que curiosamente había audiciones de música moderna, de Paul McCartney, de Simon Garfunkel y demás. Y curiosamente los cargadores, los que digamos andaban por allí, porque era la parte digamos del Salón del Manto y del Parque de Velo y demás, le llamaban Villa Cuttermund, que era como le llamaban Pipilastru a la casa donde ella vivía con el mono medio y el caballo pequeño tío, creo que se llamaba. Y la verdad que son muchos recuerdos de muy buenas partidas de ping-pong, partidas de dominó, la máquina de petaco que la hacíamos la cucamona por detrás y nos marcábamos las partidas y jugábamos gratis. Y por supuesto aquello fue un foco de culturización cofradiera para mi generación. En el despacho de Bello, te recuerdo yo que había un diván tipo psiquiatra
allí pues me debí la colección entera de estandartes. Recuerdo, vamos, de memoria recuerdo muchas revistas estandartes de Alena de allí. La verdad que aquello, allí aprendí mucha vida. Y recuerdo también las audiciones de marchas profesionales, esos discos grabados por el Lolo en cinta de cassette, el cassette Lundi que tenía, de los discos de Paz, de Discoteca Popular Católica, que eran los 3 discos que era mano a mano del Soria Club de Banda Municipal de Sevilla, el disco que tú tenías de la Cruz Roja de Cartagena, también con la Alhambra de 47 revoluciones, en fin, son muchos recuerdos y los recuerdo todo con mucho cariño porque ya lo dije la vez pasada, a mí la Casa de Hermandad de Veracruz o Casa Humberto, como le decíamos cariñosamente, a este niño lo quitó de la calle. Bueno, también hay que recordar el tema cuando las bandas primeras, allá que se hicieron unos talonarios, ¿os recordáis? Unos talonarios de 25 pesetas, 10 pesetas, allá había muertos vigil por las casas, llamando puerta por puerta para sacar dinero por las bandas. Había unos que nos daban el portazo y otros que no recibían, ¿no? Pero gracias a esa constancia que tuvimos, pudimos sacar bandas de renombre, entre ellas fue la famosa banda del Viso, y de ahí empezamos nosotros, pero fueron muchos años viviendo por las casas. Tremendo el tema y es una cosa que hace poco, viviéndolo en los muebles de la Casa Hermandad, parecía un talonario, había dos pequeñas, don Benito Cuesta y don Benito. Eso no sabemos. ¿Ha habido ya récords? Porque claro, quedaban más, cuestionaban más. Yo recuerdo de un sábado de carnaval, me estaba postulando con Luis Trillo en la calle Cristóbal Colón, las chirigotas pasando para llamarlo, un sábado de carnaval por la tarde-noche, ya de noche. Y también una cosa muy importante que recuperó Veracruz, y ahorita hablamos de la obra del maestro Cobar de música de capilla estampa de Veracruz. La música de capilla aquí en Cádiz se conocía por la Hermandad de la Buena Muerte. Según me contaba a mí, el queridísimo señor López de Barreiro, alma mater de la Hermandad de la Buena Muerte, no sé si algunos acordáis de él, este señor era sastre de Solve, era el alma mater que llevaba la Hermandad de la Buena Muerte. Y recuerdo que me contaba que don César Cremán, por lo visto, lo vio en Sevilla en el silencio, y dijo, bueno, pues esto lo voy a poner aquí en Cádiz, y compró un instrumento que lo tiene allí en la Hermandad, compró un corno inglés, un oboe y un fagot, lo tiene la Hermandad allí, en la casa de Hermandad de la calle Rosario. Y parece ser que la familia aquí en Vila de la cervecería del puerto, que era de origen alemán y demás, el maestro cervecero que vinieron a Cádiz, a la fábrica de aquí de Cádiz de cerveza, fueron los que montaron la capilla. Y eso pues se pierde. Y en 1983, la Hermandad de la Veracruz llevó una capilla de gran categoría, porque lo veía difícil de los 3 componentes. El niño del oboe era Francisco Javier Gutiérrez Guarda, actual director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. El clarinete era el hijo de Enrique García Muñoz, y la chica que tocaba el fagot era Paulina Ferrer. Era una capilla, y entonces a raíz de eso, curiosamente, Pepe Barreiro se puso en contacto conmigo porque querían una para la Buena Muerte, y yo recuerdo que le buscó una capilla de Sevilla, la capilla de Villalba, que era la que iba a la Quinta Angustia, pero por lo visto le pareció muy caro el presupuesto que dio. Y la Hermandad de la Veracruz, lo vuelvo a decir, fue la que recuperó la música de capilla en la Semana Santa de Cádiz. Hay música de capilla ahí por todos lados, y capillas musicales hay por todos sitios. Pero es otra cosa que puede llevar la hermandad. Bueno, hablando de la música, tenemos también que la Hermandad de Veracruz también fue pionera en carnavales. Y fíjate luego se ríe, porque en la Cofradía de Veracruz nació un coro de carnaval. Eso no se nos olvida a nosotros, reunirnos allí para hacer los ensayos que llevó Pedro, una serie de muy antiguos, nos hizo las pruebas, tú vales, tú no vales, tú no vales, tú no vales. Y de ahí nació un coro de carnaval, que fue el famoso coro de los Camaleones de Cádiz. Bueno, los Camaleones eran todos. El tercer premio fue la primera vez que salió también de la cofradía. Y otra de las cosas también que yo tengo mucho cariño es como el tema de la cuadrilla, ¿no? La cuadrilla como empezó, esta cuadrilla de niños que éramos, eran jóvenes, eso. Como el trabajo que se hizo con las cuadrillas, año por año, las pasamos muy duras. La verdad que sí, pasamos muy duro el tema de las cuadrillas, pero ahí estábamos siguiendo, y muchos de los que hay aquí son de los veteranos de aquellas cuadrillas, el Nuevo Jaco, Pedro por supuesto, Luis, todos que estamos aquí, con Carlos. Y aparte del tema de la cuadrilla, también fuimos pioneros también saliendo afuera a cargar.
Si os va por ahí, la famosa salida a Puerto Real, esa a mí no se me va a olvidar en la vida. Yo me he cargado mi vida una vez nada más, porque íbamos llevando los pasos, Pedro, Pepe Barrillo, llevábamos los pasos, y yo ya oye, le dije a las mujeres, a las niñas, que mira, que ahora que nos vamos allá adentro, porque esto íbamos que no podíamos más, porque no había tapoba, ¿no? No había tapoba aquí en Puerto Real, en un paso de 3 palitos a una altura así, que costalero, que aquello no era manigueta, ni trabajadera, ni era nada, aquello eran tres cuchilleras que cortaban los cuellos, y algo que meterse. Quizás es la primera vez en mi vida y lo último que cargué. Empecé el descenso y terminé en la copa con pavos, tire, cogiendo el paso de espalda para poder salir. Y cada vez que miramos por los huecos, oye, si fijamos la calle de la plaza, aquí no salimos, y otra vez la calle de la plaza y venga, va a vuelta y da vuelta. Y después cuando llegamos ya al colegio, dijeron los encargados de la hermandad, mira, ahí tenéis en el salón de actos, tenéis vuestro bocadillo, vuestro refresco. No, lo que tenemos es no por autobús. Y todo el mundo nos metimos en el autobús, todos tumbados, como veníamos mortal. Y decía, a ver si esta gente son capaces mañana de atacar pasos. Ahí salieron los pasos, al día siguiente con el santo. Enfermedad como tal. Pues esa otra de las anécdotas que tenemos aquí en la hermandad, de aquella época de cajones, donde nos metíamos y estudiábamos los pasos de Monserrat Cali, que también se contó ya otra vez, como fue la de Buena Paciencia, pues también las aguas, igual que ya el de la Abuela Muerte, que ahí yo ya tengo la experiencia de que nos habíamos tirado a invitar a la calle los hermanos promesa. Yo cuando me dicen, mira, que hay los hermanos promesa, que por la promesa hablo con el altar, y aquí no te meto. Porque nos habíamos tirado 12 hermanos promesa. ¿Es verdad? ¿Me entiendes? Entre tantas vicisitudes que vienen ustedes tan jóvenes, nosotros también por la juventud. Yo lanzo una pregunta y contestarme con los turnos que queráis, quien quiera. ¿Eres conscientes entonces de que estabais haciendo historia en la hermandad y por ende también en la Semana Santa de Cádiz? Yo creo que consciente, yo creo que nos obliga a ese ímpetu. Tenemos un poquito avanzado. Porque la cofradía nuestra, yo siempre digo que está la hemeroteca, ¿no? Nosotros fuimos pioneros en muchas cosas. A ver, se me viene al lo que hoy tenemos estandarte como representa corporativamente a la hermandad, esto lo llevan todas las cofradías, que me parece que Benalcázar que sigue llevando a la bandera. Guión, como se decía a esa insignia, la tenían algunas cofradías de Cádiz. Yo recuerdo que la tenía, Buena Muerte la tenía, Piedad la tenía, pero lo utilizaban como guión, es decir, que se llevaba el estandarte como lo vemos, pero lo iban así. Veracruz es la primera que inicia a salir al hombro y como representación corporativa ante la hermandad. Eso fue Veracruz. Aquí no sale delante de nadie que asociara en la calle, eso lo hizo Veracruz, entre otras muchas cosas. Y esa insignia existía en Cádiz, que existía porque pero llevarlo como representante, yo creo que hasta ahora, que cofradía no lleva ya estandarte de esa forma. Todas. Ahí está la biblioteca que demuestra que a mí que no, mira, aquí ya donde va, fulanita, ya antes que ustedes. Curiosamente, la queridísima revista Estandarte, órgano de la Junta Oficial de Cofradía, tenía un dibujo muy bonito, creo que era de Emilio Bartusi, que cuando entró Venancio González García, el director cogió y puso un horrible de capa la cara, que era del niño de Venancio. Entonces ya se le llamaba Estandarte a la insignia que estaba hablando. Bueno, estamos hablando de que, utilizando una palabra muy de moda, la Veracruz ha sido influencer, ¿no? En la Semana Santa de Cádiz, por lo que me contáis, por lo que contáis en las reuniones, en la gloria. Muy bien. Y en los mismos cultos, porque no sé si otro día hablamos de eso, pero lo que hoy hay aquí con los franciscanos y esa relación de tú a tú que tenemos hoy en día, eso al principio no era. Nosotros, tened en cuenta que cuando la hermandad deja de salir, en el año 69 ya no sale, aquí están los del Nazareno del Amor, que era una cofradía de matrimonio. Entonces ellos estaban en los 50 años allí y eran unas personas muy cómodas de llevar, eran muy sumisos y con los franciscanos se llevaban muy bien. Ellos tenían el recuerdo de Grosso, que era un hombre batallador y que les había
buscado las cosquillas cuando los franciscanos quitan de la nave los altares que metieron en las capillas laterales. Grosso hace una campaña en el diario de Caditar oponiéndose a esa barbaridad que iban a hacer los franciscanos. Pero era una sola persona, digamos, contra ellos, ¿no? Pero claro, cuando ellos ven llegar aquí a las catervas que llegan, a San Francisco en el año 72, a ellos le rompemos su armonía conventual. Ellos hay que reconocer, además, alguna vez nos dijeron algunos, bueno, muchas veces, estáis destrozando la comunidad. Pues claro, eran todos, a ver, una comunidad que entonces eran más numerosas, de 5, de 6, de 7 miembros, uno era pro nosotros y todos los demás nos odiaban a muerte, porque la palabra es esa, odiar. Y claro, se encontraron a una gente que veníamos a interferirles a ellos en su convivencia y tal, y entonces ellos no querían, nos detestaban totalmente y nos ponían muchas trabas para hacer los oficios de los cofrades, ¿no? Lo que es nuestra liturgia. Entonces hubo que atravesar un desierto, pero un desierto que atravesamos, en fin, con entereza y con las armas al hombro, pero eso fue durante años, ¿no? Aquí había en aquellos años un cura que llamaba Julián, que una vez cometimos el pecado capital de darle el culto, de darle la predicación. Bueno, en el amor nos puso, pero bonito nos dijo de todo. Dijo auténticas barbaridades ahí en la iglesia. Cuando termina, yo vine aquí a la sacristía ahí delante y le dije a que le dije, usted es un sinvergüenza. Bueno, este señor, Julián, no recuerdo su apellido, lo destinan a Vélez Málaga, al convento de Vélez Málaga, donde hay una cofradía. Y entonces él se enamora, porque claro, el defecto que tenían estos frailes es que lo hacían por conocernos, porque es muy difícil que una persona que hace por conocer a los cofrades e interesarse no quede un poco abducido por lo que es la vida de una cofradía, ¿no? Bueno, pues él llega a Vélez Málaga odiando las cofradías y tal, pero hace por conocerlas, es su director espiritual de aquellas cofradías y se enamora de ellos. Bueno, y hoy Vélez Málaga tiene una calle, Fray Julián no sé qué, que los cofrades, fue tanto el enamoramiento entre Julián y los cofrades, que cuando mueren, pues los cofrades de esa hermandad le piden al ayuntamiento que ponga una calle a Fray Julián. Entonces, es un poco el gran defecto que siempre tienen los clérigos, que no hacen por conocer a las cofradías. Y como vemos cómo están las iglesias, deberían de fijarse más, porque somos, hoy por hoy, es el gran tesoro de la iglesia, somos nosotros, porque con todos nuestros defectos siempre estamos ahí, somos cristianos fieles, estamos para lo que nos digan y tal. Quizás un defecto que tenemos los cofrades, no precisamente en la Veracruz, es que es una casta muy sumisa, va siempre con la cabeza agachada, genufleso por las sacristías y tal, y eso no son los cristianos que necesita la iglesia. Hay que ser unos cristianos que se interroguen, que cada día cuando se levanten de la cama busquen la verdad, se interroguen y hacer una iglesia, ayudar a construir una iglesia dialogante, ¿no? En ese sentido, pues nosotros hemos sido demasiado luchadores y pero esos son los cristianos que necesita la iglesia. Y después un defecto muy propio de los cofrades es no defender, a veces cuando escuchamos decir disparates sobre los cofradías, es que no se puede uno quedar callado. Hay que decir las cosas y no pasa nada. Hay que decir que usted se está equivocando por esto, por esto y por eso, y los cofrades somos con todos nuestros defectos, pero somos, yo creo que un gran valor de la iglesia, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, ya te digo, los franciscanos, en fin, era una cosa permanente. Vosotros sabéis perfectamente que contaban los pasos y nos apagaban todas las luces de la iglesia, que nosotros sabíamos dónde estaban los automáticos de ellos, y íbamos y le apagábamos la comunidad. Y entonces se quedaban con la comunidad pura, no tenían más remedio que darnos a nosotros la luz si querían seguir teniendo. Alguna vez montamos los pasos con toda la nave, con todo el pasillo central lleno de cirios encendidos. Digo, ustedes saben para la luz, pero de aquí no nos vamos. Y nos quedábamos con todos los cirios encendidos y tal.
Alguna vez yo personalmente amenacé al guardián con llevarlo a la comisaría y todo eso, porque estaba en Isabel la Católica y tal, porque un día el Fray Luis, que era en fin, tenía sus defectos, pero era un valiente, y nos sacó todas las cosas que teníamos en la nave de La Paz, del montaje de los pasos, la sacó y la puso en el rincón de la calle. Entonces le dije, yo sabía que había sido él, podía ser otro. Y vine aquí y le dije, ¿ha sido usted el que lo ha puesto? Sí, sí. Pues díganle a los guardián que baje, que vamos a ir a comisaría. Y el guardián bajó con la cara blanca, ya de por sí, el que tenía la cara pálida era Tomás, el padre Tomás, y ya ante esa amenaza de la comisaría, el otro metió las cosas para adentro. Pero, claro, nosotros nunca sucumbimos a lo que ellos querían, sino, y claro, gracias a nosotros, a ese combatir porque se respetasen nuestras liturgias, de ahí mamaron un poco todas las cofradías de Cádiz, porque esto era una sumisión permanente en todos sitios, ¿no? Y a partir de nosotros, pues vinieron los altares, los presbiterios, los cultos de los presbiterios se daban muy difícilmente. Vamos, él sabe más que yo de todo esto. Pero yo creo que empezó un poco toda esta historia por nosotros, ¿no? Los cambios de las vírgenes de los diferentes tiempos litúrgicos, eso empezó por nosotros, porque aquí llegaban de la Semana Santa, ponían a la Virgen en su camarín, hasta el año que viene, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos un poco a las cofradías a moverse en todo eso que nosotros admirábamos. Nosotros teníamos habíamos ido a Sevilla desde muy jóvenes y el sitio donde nos mirábamos era Sevilla, que un poco era nuestra Semana Santa. Pero después hemos encontrado que todo lo que traíamos de Sevilla estaba en nuestra historia y estaba en nuestros propios archivos. La misma túnica de cola, que cuando la trajimos era un sufrimiento permanente, nos zarandeaban por la calle, nos decían que si era impermeable, que si era papel de calco, que si no sé qué, pero vamos, que nos zarandeaban bien por la calle. Bueno, pues después, cuando un poco vimos en nuestra historia, estaban los recibos de la costurera que había cortado en un año determinado las colas de las túnicas de terciopelo verde y todo eso, ¿no? O sea, la misma música, esta cofradía en tiempos pretéritos ha dado conciertos con orquesta y todo eso. El Cristo ha estado también en tiempos pretéritos en el altar mayor con el paso y todo eso, que hay fotos de todo eso. O sea que un poco lo que nosotros traíamos ya en otros tiempos anteriores, la relación no había hecho, ¿no? Hubo una época que, siendo guardián del convento y director privado de la cofradía, el padre Manuel Vázquez, estaba empestillado, porque eso también fue uno de los directores espirituales, aparte del padre Bernardino, que hizo mucho por la cofradía. Estaba muy musical con nosotros, ¿no? Le gustaba mucho la música, ya cuando comenzaba el coro de ellos, y él estaba empestillado en poner el Viernes Santo para la adoración de la cruz, el crucificado de la cruz. Padre, ¿cómo vamos a bajar? Aparte que está en el hospital, ¿cómo vamos a bajar del paso el crucificado para la adoración de la cruz Viernes Santo? ¿Cómo te otro de saber el trabajo que tiene eso, de quitarlo, ponerlo, que hacer una cosa? Pero él, el jefe, no lo consiguió, porque no lo decimos. Pero sacamos un Vía Crucis y en medio de la plaza de San Francisco lo puso de pie. Mandó que lo pusiéramos de pie. Y el chico de la luz se levantó y se puso de pie ahí en medio de la plaza que tuvimos. Fue en tiempo del padre Manuel Vázquez. Carlos Vázquez. O Carlos Vázquez Clásico. También fueron ustedes pioneros en otras cosas que contaron otro día, con la bolsa de caridad, asistir a la procesión de Santo Entierro, convertir en la misma, ¿no? Eso también, la experiencia que puede ser, me refiero a cuando el corpus, cuando nosotros llegamos al corpus, claro, el corpus estaba de alguna manera constituido en el sentido de la palabra de ir vestido. Entonces llevábamos las cubanitas, los nikis, y aquello vaya bueno, de aquella manera. Y entonces llegó Veracruz, claro, y todo el cortejo se veía todos esos señores vestidos de azules y jóvenes, y llamaban un poco la atención. Y de hecho, los que tenían cierta vinculación con la Semana Santa de Sevilla, nos pusieron los niños de la Quinta Angustia. ¿Sabes? La Quinta Angustia es una cofradía de Sevilla exquisita, que saca un corpus, y bueno, fue el de la calle. Y a unos casos de calle le pusieron los niños del Corte Inglés, porque no puedo traer estas de azules, pusieron los niños del Corte Inglés. ¿Y por qué voy a decir eso? Bueno, sí, y recuerdo que estando subiendo la rampa de la catedral, un señor que era de la Cruz de Santísimo, un mayor con los farolitos que lleva tú, se me acerca así y dice, muchacho,
sois los únicos que vais dignos acompañando a su divina majestad. ¿Qué compañero? No, no quiero hablar con aquí ya. Sí. Ahí lo recuerdo. Sí, sí. El cambio espectacular que ha vivido la hermandad en los 50 años, los últimos 50 años, tiene mucho que ver que se ha remado en la misma dirección, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, las 4 personas que estáis aquí empezaron en el 72 y no habéis dejado de aportar. Cuando no ha sido dentro de la Junta, pues ha sido fuera. Y eso tiene que ver mucho la fidelidad mostrada por un grupo de hermanos que incluso podemos recordar que si se siguen pagando las cuotas un número de hermanos determinado y así se sacó el paso adelante. ¿Cómo fue eso? Eso pues también se hemos sido pioneros en crear un grupo de hermanos en la cual todo esto se lo debemos, ya se contó también en la otra mesa, que por nuestro amigo y compañero hermano es Luis Barbosa, ¿no? que es la mamá de todo esto. Este grupo, hoy, a Dios gracias, sí, que después de tantísimos años conseguimos hacer nuestro paso de Cristo y hoy estamos pues terminando lo que era la labor del paso de Fabio, ¿no? Estamos ahí, ahora está ya con el tema de los bordados, ya tenemos 3 bambalinas preparadas, nos falta la cuarta, que también está ya empezando, también tenemos implicado el nuevo la nueva insignia de la hermandad, ¿no? El nuevo guión, que también la está haciendo el mismo bordador, y todo eso es gracias a este grupo de hermanos que hoy en día pues se sigue manteniendo en un número opuesto, ¿verdad? Que no decir que sube mucho o baja mucho, pero se queda mantenido, y eso nos lo puede decir también nuestra hermana tesorera, que es también la que lleva el tema de la contabilidad de los hermanos, ¿no? Pero ese es el grupo desde que empezamos hasta el día de hoy que seguimos trabajando, o sea que fuimos pioneros, y gracias a esto ya muchas hermandades están haciendo lo mismo. También cómo fue el traslado de los pasos, cómo se monta un paso en las condiciones de hoy, el traslado del Cristo a un paso, esto también hemos sido en Cádiz, varias hermandades nos vieron, nos han copiado, entre comillas, la palabra copia, pero también lo están haciendo. Y todo eso, pues siempre hemos sido una escuela, hemos creado escuelas entre todas las hermandades, y eso es muy satisfactorio. También antes comentaste la bolsa de caridad. La bolsa de caridad también empezó con Veracruz, la bolsa de caridad. Y empezaron varias cositas, y después una de las partes fuertes pues fue cuando se hizo el programa de acogida de los niños bielorrusos gracias a nuestro hermano Francisco Jiménez, que fue el que nos aportó esa idea, que al principio se vio muy difícil y nosotros no queríamos que íbamos a hacerlo, pero bueno, Dios gracias, con su tesón y eso, pues sacamos adelante ese programa que ha estado durante muchos años trayendo a estos pequeños bielorrusos. Hoy, gracias a esta labor que hicimos con la hermandad, pues estos niños pues, se han recuperado muchísimo. La pena es que no podemos seguir por el tema de la pandemia que nos cogió del virus, y también ya por la política esta que se ha creado allí en Rusia, el tema de Ucrania y las relaciones también pues se han cortado. No podemos seguir, pero la labor de la caridad se sigue haciendo, y sobre todo con las monjas, las hermanas religiosas del rebaño de María, ¿no? Que seguimos contando con ellas, y ahora precisamente hace poco pues vamos a tener también una relación muy importante con una asociación de mujeres maltratadas que se llama Desamparadas, si no me equivoco, Desamparadas. También vamos a estar colaborando con ellas en el plan de materia escolar y todo eso, que ya se puesta la campaña aquí en el convento para la recogida de materiales. O sea que es una labor de caridad, aparte de los hermanos que se la ayuda y todo lo demás, muy interesante. Aquí el tema de los terrenos hay que reconocer que en aquella época, cuando empezó a iniciar con el paso de Cristo, a donde hemos llegado, a la última junta que estarán dando a la jornada en bueno, se te puede dar la historia de todo lo que se ha hecho, y ver todos los cosas. Y cuando empezamos con el tema del paso, en Cádiz, no el tema de mucha gente no creía que se podía hacer como se estaba sufragando. Que si lotería negra, que si clandestina, que si había dinero negro, porque nadie podía pensar que era 100 y pico de personas con Luis Barbosa a la cabeza, el más pesado del mundo. Entonces, yo voy a contar una anécdota de esta cosa porque no me pasó. Se pagaba 1.500 pesos. Me dio un día que me llega el extracto del banco y me pone 2.000. Luis, perdona, tía, que me ha pasado el recibo. No,
y hasta 500 recetas son de tuyo, mío, y otro estaba estudiando, no estaba ni capaz ni nada, digo, ¿y cómo va a ser mío? No, es que yo me lo he incluido y me dio que sí. Claro, que ahora digo, chico, tú le has dicho a Luis Barbosa, aparte que si no trabajando, tú le has dicho a Luis Barbosa de que tú ibas a colaborar con los externos, vamos, con el paso, y dice, no papá, ni me lo comentó, y yo le sonreí. Ah, sonreíste. Tenía que contar claro que le sonreíste. Por lo que pasó, que entonces me descansó con esa cosa. Una habilidad, y una Y es curioso, no sé si os acordáis, escucha tú con tu coche, los cereales los cereales de los panaderos de Sevilla, tú venías, ¿no, Paco? Eran 6 cereales, ¿no? Y metido en un cuartito, en una escalera allí. Sí, que fueron a 2.000 pesetas cada cereal. Y todavía están por ahí los cereales. Y fíjate, después la orfebrería que se ha hecho, sobre todo la última. Claro, los cambiados últimos de los hermanos Ramos de la Rinconada. Y todo dentro de la línea estética de la hermandad, que es una línea muy personal y, por supuesto, muy gaditana. Y en cuanto a los cultos, nosotros los que, vamos a ver, los cultos, ya lo vemos, como son las funciones principales, de ese abogado que tenía, nosotros los que lo inventamos, eso ya estaba inventado, estaba en desuso. Yo tuve, bueno, un poco de liturgia, me lo enseñaba el padre José Carlos Muñoz, me ponía en la catedral, un gran liturgista, y me decía, no, esto no está prohibido, estará en desuso, pero prohibido no es. Tú no encontrarás un manual de, si yo no firmo ningún profesor, ningún manual de liturgia que diga, está prohibido tocar la campanilla, está prohibido, no, está en desuso, pero prohibido no. Y nosotros recuperamos todo esto, la campaña que, bueno, para no llegar, que yo me acuerdo que empezamos por un quinario, perdón, por un trigo, y de trigo y función principal. ¿Qué pasó? Lo pasamos a quinario, y la función principal a una, ¿por qué? Porque toda la parada externaria que hacíamos, era imposible que en la misa de 12, a la 1 menos cuarto, estuviese ya terminado porque a la 1 empezaba la misa del convento. Y lo pasamos todos a la 1. Por ese motivo se pasó la función a toda la parada externaria que montaba. Que por lo que todo lo que hacemos no es que estuviese en desuso, estaba en desuso, porque después de Coquillo, pues se trajeron los monaguillos y se quitó eso ya. Esto no se hace, ¿no? Pero no hay, a mí nadie cuando hasta el día de hoy que me haya presentado un manual de liturgia que dice, esto está prohibido. Usted está haciendo todo. Está en desuso, pero prohibido. Hablando de la fidelidad, de lo que hablábamos antes, en otros ámbitos de la vida, es decir, que se ven las mismas caras de siempre, puede ser muy divertido, pero en el caso de la Benetluz, ver las mismas caras de siempre es algo, ¿no? Amaya, yo siempre digo porque con esto de la pandemia y eso, algunos de mis hermanos siempre tienen miedo de que no vayamos a llegar al cómputo necesario para el lunes santo, del número de personas necesarias para ponerlas en la calle, ¿no? Pero yo siempre he estado tranquilo porque nuestros hermanos es un grupo fiel. Primero que para ser de la Veracruz hay que tener una cosa especial, es un bocato de cardenales que el saber saborear nuestra hermandad, es una hermandad de negro con 456 años de historia y tal, y entonces cualquiera no puede ser de la Veracruz, tiene que ser una gente un poquito más cualificada, ¿no? Y yo siempre he dicho y he pensado que no hay problema, que el lunes santo siempre va a estar ahí porque nuestros hermanos empezaron de chicos y han ido creciendo con la hermandad, ¿no? Y hoy son personas mayores y nos traen a sus hijos y todo eso. Y no hay que tener miedo. Y después, muchas veces cuando nos quejamos de que podamos tener pocos nazarenos y tal, pero usted no tiene pocos nazarenos, porque ustedes tienen 700 hermanos. Ponen, entre acólitos y hombres de cirio y varas, ponen 200 hermanos. Y si ponen los hermanos cargadores y ponen los hermanos que van en la penitencia de los pasos, pero usted saca más de la mitad de gente, de hermanos, el lunes santo a la calle. Ese porcentaje, pocas cofradías lo tienen, por no decir ninguna. Mire usted, que en Sevilla el gran poder tiene que decir 1.000 hermanos y saca 3.500. ¿Qué le ganamos ese porcentaje?
como eso, si revisásemos todo, el problema nuestro es que tenemos los hermanos que tenemos, que en Cádiz no son pocos, porque tú te pones a preguntar en Cádiz cuántos hermanos tiene Piedad, te dice 400, cuántos hermanos tiene el otro, te dice 300. O sea que tenemos para Cádiz, desgraciadamente Cádiz no hay una pasión cofradiera como a nosotros nos gustase, pero que nuestra clientela es fiel y que tenemos que volver a comprar al rato, por supuesto, esto no apeligra lo mínimo, vamos, lo más mínimo, ¿no? Creo yo. Yo quería tocar también el tema de la relación con los franciscanos, que hace antes, y no sé, pero en aquellas reuniones, como decían, alguien comentó, no sé quién fue, que incluso centraron un día la torta, A Grosso, como le tenía la inquina por lo que él tenía de batallador y diciéndole un poco lo que, en fin, que en el convento había que hacer las cosas bien y sobre todo él tenía que tener una preocupación por el arte, porque no perdiese su fisonomía el convento y tal, pues salieron a aquel día en la calle y cuando llegan a la puerta del convento no le abren la puerta. Y entonces desde el balcón le dijeron que no le pensaba abrir y tal, y él fue por un notario, y ya cuando vieron al notario levantando acta y tal, ya un poco se asustaron y le abrieron a la cofradía las puertas. Él ha sido, aquí siempre hemos admirado, sin haberlo conocido, hay dos figuras que los hermanos de la Veracruz siempre hemos admirado mucho. Uno es al doctor Grosso, que era ginecólogo, y otro a Sebastián Santos. Sebastián Santos Roca, el que hizo la Virgen. Nosotros ya hemos tenido entre nosotros esa admiración por esos dos personajes, ¿no? Y curiosamente, Sebastián Santos viene a hacer la Virgen de la Soledad porque estando en Cádiz, el matrimonio con los hijos y tal, tiene unos dolores de parto y tal, que parecía que iba a ponerse de parto la mujer de Sebastián Santos, y el que le atiende es Ramón Grosso. Entonces ahí surge una amistad, y cuando pide presupuesto para la Virgen de la Soledad, entre otros se lo piden a Sebastián Santos, ¿no? Y nosotros, que ya te digo que no hemos conocido a ninguno de los dos, pero siempre ha habido dentro de nosotros una gran admiración por Grosso, porque creo que nosotros teníamos mucho de su espíritu combativo en todos esos años, y después a Sebastián Santos porque nos dio lo mejor que tenemos, a la Virgen de la Soledad nos la dio él, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre hemos tenido mucha veneración hacia ese personaje, hacia Sebastián Santos, ¿no? Y ya los últimos puntos me voy a enfocarlo al futuro, ¿no? Y hablando un poco con el tema de los franciscanos, es inevitable hablar de la situación que tenemos aquí en conjunto con la Universidad de los Frailes. Me gustaría conocer vuestra sensación con ese tema. Ha habido poca información, porque el día 18 es la misa de despedida de ellos, y realmente, a ciencia cierta, nadie si sabe más que a ciencia cierta no nos han dicho qué va a pasar a partir de que ellos abandonen la iglesia, ¿no? El otro día me llamaron por teléfono del Colegio San Antonio, porque siempre han hecho las comuniones aquí desde hace años y tienen las carnes abiertas porque ellos quieren seguir haciendo las comuniones en San Francisco. Y yo le dije, mira, y ellos pretenden que nosotros le ayudemos si hubiese algún tipo de cosa difícil, ¿no? Pero yo le he dicho, mira, nosotros no sabemos nada, el día 18 se despiden de la iglesia y ya a ver lo que va pasando y tal. No, yo no sé que haya inconveniente, porque supongo que la iglesia seguirá funcionando. Quedará como Jerez. Jerez lo están atendiendo desde aquí, pues la atenderán desde Chivillón. No, de ánimo Jerez tiene para Sí, ya, para el desde aquí. Se abre por la mañana, la iglesia que tiene bastante visitas, la mañana de devoción. Sí, está junto al mercado de Jerez y me parece una hermandad. que esto podía haber seguido abierto. Parece que han ido un poco a la ligera, porque vamos los tres
frailes que había aquí son mayores pero están muertos. Y son personajes que podían seguir muchos años trabajando y más con la ayuda de nosotros, de los profesionales. Pero yo creo que hay una política un poco, desde mi punto de vista, equivocada y de cerrar conventos, y lo que se cierra después es muy difícil de volverlo a abrir. Después yo no creo que esto cueste una fortuna mantener la vida diaria del convento. En cualquier caso, las cofradías podríamos haber ayudado económicamente a mantener esto y tal. Yo veo que se ha ido un poquito a la ligera. Por supuesto se van porque entre otros está muerto el padre José Luis Salido. Yo creo que si hubiera estado aquí Salido, esto no se cierra. Salido y algunos más. Tenía reaños para que esto no se cerrase, ¿no? De hecho, cuando cierran Jerez, hicieron cerrar Cádiz. Pero tanto Salido como el padre Francisco dijeron vete para otro lado porque esto no se cierra. Entonces, yo creo que hemos tenido la mala suerte de que los frailes que estaban en este momento, desde mi punto de vista, no han sabido defender la obediencia o lo que sea. Que no, que digo, el padre Salido es relación. El padre Salido siempre fue defensor de, bueno, aparte que era de Jerez, porque él decía que aparte que era externo, que los franciscanos llegan a Jerez a los 40 años de la muerte de San Francisco. A los 40 años de la muerte de San Francisco ya estaban los franciscanos en Jerez, y que esa casa se puede cerrar, porque como esa casa después se cerró, bueno, no puede cerrar, porque está aquí abierta, se ha venido por ahí, pero no tiene el curso habitual. Ahí lo llenan, abren los jueves, a la fiesta de San Judas Tadeo, y los domingos a las 11 para dormir, se acabó. Por la mañana está todo el día abierta, por la tarde está todo el día cerrado. Una boda a veces, Por la noche. Estamos celebrando los 50 años de la reorganización, hablando de las cosas tan buenas que han ocurrido en la cofradía, pero ¿entendéis que ahora mismo estamos viviendo un momento crítico con esta situación del convento? Ve, la cosa es incierta, porque realmente no sabemos qué va a hacer. Alguna solución tendrá, pero claro, no sabe nada, que es lo que yo no entiendo. Porque estamos ya una semana y es que dime que empezar. Porque el hermano mayor tiene alguna noticia, pero no sabe por qué lo que va a pasar el 19. Y como estos son otras asociaciones de aquí, de la casa, porque no solamente se ha dado por días, está la reunión, se ha dado en tercera, está el padre San Antonio, y se ha hecho el comentario. Y sabe, no sé por qué no se dice, porque se va a hacer esto. No, mi incertidumbre es aún peor que la certeza. Eso es lo que yo no quiero entender. Que no sepamos qué es lo que va a suceder. No es lo que tenga que suceder. No es una poquita boca aquí de... Bueno, lo ha dicho, la incertidumbre, pero ahora mismo estamos en comparecer y además esto es una racha que de 10 años para acá, fijaros que se fueron los jesuitas, se fueron los carmelitas, a los franciscanos, pues ya prácticamente se fueron los mercedarios, ya lo que queda es los agustinos y Frecajo, que está ahí el hombre solo, sigue ahí solo en Santo Domingo. Yo creo que no tenemos, digamos, en contra de Campos. ¿Qué? No parroquia que me encantaría. Que es lo que quieren los agustinos. Porque ya ha pasado en la Merced. Se han ido los mercenarios, pero el obispo cogió 3 mercenarios de dónde, de Congo, no sé dónde, y está bien. Pero claro, esto está bien. Esto no. Pero si os parece, terminamos la misa redonda que lo quería, que cada uno, una intervención de cada uno para terminar, que me contar un poco las sensaciones que tenéis con el futuro de la hermandad. Después de estos 50 años. A mí el futuro de la hermandad me preocupa es la juventud, la continuidad. Porque es verdad que la cofradía, a lo largo de estos 50 años, cuando tenía un grupo, iniciamos que éramos jóvenes, y después ha tenido grupos jóvenes que empezaron, me acuerdo, como Fernández, Ávila, esa gente, los José Maidillo, esa gente no solamente que estaban todos los días viviendo la hermandad, sino que aportaban cosas, ¿verdad? Era necesario comprar el millón de la juventud. Después vinieron, ya estos pasaron, y vinieron otro grupo joven
Padre Pablo Castellano, Chico Marrero, gente que han llegado a tener cargo de mesa, de junta de mesa. Y esa es la preocupación que yo tengo ahora, que no veo una continuidad. No veo, porque claro, estamos siempre, pero ¿dónde está la boca? ¿Dónde está la boca? No lo veo. Eso a mí eso es preocupante, porque es la continuidad, porque están ahora no van a ser no llega un momento que dirán, yo tengo ya que descansar un poquito, ¿no? Pues esa es mi preocupación, que no veo una continuidad de gente joven detrás que vengan empujando como vamos a llegar a ver. Comprendo que la juventud son fenómenos que aleatorios, es decir, que no siempre lo tenemos, pero ahora que ya una raza que estamos Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel. Por supuesto, la juventud actual no es la juventud, por lo menos de mi época. Se ha perdido el espíritu de sacrificio por la hermandad. Hoy día lo que les gusta a los jóvenes es lo que yo llamo el carrerista de las bandas, el deporte sacro de los carguetis, lo vistoso, que también es la globalización cofradiera que tenemos hoy día, la San Gonzaliti, en fin. Y yo la verdad, pues afortunadamente aquí en esta hermandad, los jóvenes que veo yo y demás, pues veo que van, hay poco, pero van para adelante. También una cosa que quiero destacar de la hermandad, que han nacido vocaciones sacerdotales. Han salido, pues, que yo recuerdo por lo menos 3 hermanos de la hermandad que su vocación sacerdotal ha nacido aquí en la hermandad. Y yo veo la hermandad actualmente dado para lo que hay, sobre todo aquí en Cádiz, que por supuesto siempre digo yo que Cádiz es un milagro. Veo que la hermandad tiene su gente, la hermandad va para adelante, tiene su vida, tiene sus cultos, tiene su estación de penitencia y, en fin, yo dentro de lo que hay lo veo todo bastante bien. Y por supuesto, la juventud que hay en la hermandad, yo por lo que veo y demás, veo que van por el hecho. Bueno, tenemos muchos jóvenes que lo que no vienen es al día a día de la hermandad, o sea, no la viven como podemos vivirla los demás, asistiendo a los cultos, estando, por ejemplo, hoy aquí, escuchando esta mesa redonda, pero ellos quieren a su hermandad y yo creo que ahora están en la tesitura de buscar el trabajo, de estar en otras historias, pero es una juventud cualificada. La mayoría, como decir todos, están en la universidad, están encontrando buenos trabajos por ahí, y ellos, el lunes santo, aquí están ya con los ciriales y tal, no va a fallar ni uno, como siempre, ¿no? Y quieren a su hermandad, pero quizás la quieren a su manera. Después tenemos otros jóvenes, ahí está, Juan Tulio, Pablo, que están en los 30 y tantos, pero les queda mucho, les quedan 30 años para llegar a lo nuestro. O sea que tenemos juventud también para rato. Nuestra lejanía está en esos chavales de los 20 y tantos y tal, que quieren a la hermandad de otra manera, pero que están ahí, es su hermandad, y ya te digo, es gente cualificada. Y están estos otros que todavía tienen mucha marcha y que tienen mucho que decir en la cofradía, ¿no? Y yo no tengo, a mí me parece que el futuro está asegurado. Después hay ciclos, ¿no? Y además esto es muy difícil. Yo puedo decir que los jóvenes en general, no solamente en su participación en la cofradía, sino en las cosas, por ejemplo, de España, del país, porque vosotros sabéis que aquí nada más que se manifiestan los pensionistas de Bilbao. Pero ¿dónde está nuestra juventud? Con todos los problemas que tenemos a diario y tal, y aquí no sale ningún joven a la calle ni sale nadie a manifestarse, ¿no? ¿Te parece que todos esos años de las manifestaciones y tal, de la gente joven, pasó a la historia, ¿no? Entonces yo creo que esto es un ciclo que tendremos que vivir y que en un momento determinado saldrán de sus cuarteles de invierno y los tendremos aquí en la cofradía. Se está trabajando muy bien con el grupo infantil, de hecho alguna cofradía está un poco emulando eso que estamos haciendo nosotros, Dani Herrera, Noemí, Mari, Hidalgo, que están trabajando con los pequeños, y tenemos una serie de chavales entre los 12, los 15 y tal, que también están ahí para salir adelante. Yo creo que nos hace falta un golpecito de suerte también que nos ayude
llevarlo adelante, pero lo importante es que la Junta de Gobierno no está dejando ese tema, que hay una preocupación por atraer a la hermandad a los pequeños y a los un poco más mayores y tal. Yo creo que esto puede no hay problema desde mi punto de vista. En este tema, pues, bueno, yo también lo vivo diariamente con la Junta de Gobierno y hemos vivido la etapa desde los inicios hasta el día de hoy, los grupos que ha habido de jóvenes, muchos que están aquí, de aquellos jóvenes que están aquí todavía, en la cuadrilla pues también se siguen entrando los jóvenes, sabemos que somos una hermandad de lejos, no somos hermandad de barrio, de bulla, donde la gente le gusta más el folclore, somos un poquito más serios, pero dentro de la juventud pues sí, hay participación. Que había que estar un poquito más encima para atraerlo, pues sí, también. Pero claro, es una labor muy dura, muy difícil y se está trabajando en ello y yo tengo fe de que de aquí a unos 12 años haya un grupo joven en condiciones, como en esta ciudad también está el grupo infantil cero, que es la savia, ¿no? Donde puede empezar esa ramita y que se vaya contagiando con los nuevos que vayan llegando y que nos puedan ir revelando a nosotros, porque nosotros ya llegaremos un momento que no podremos seguir, pero nunca nos va a faltar esa ilusión. Yo tengo ilusión de ver a los jóvenes que ocupando nuestros puestos y llevando a la hermandad hacia adelante. Muy bien, si os parece, no vamos más de tiempo, ¿no? Entiendo. Podemos hacer un turno de intervenciones, si alguien quiere preguntar algo a los contertulios, que muchas cosas se han quedado también en el tintero, ¿no? Si alguien quiere preguntar. ¿Por qué traemos el... Salíamos el miércoles, pero en un momento determinado supongo que una junta, o bien porque fue su deseo, o se lo dijeron desde los organismos oficiales, le ofrecieron salir de Santo. Un cambio que se hizo con la sentencia. Sí. Fue un cambio que se hizo con la sentencia. De eso salía el lunes y nosotros, entonces la sentencia pasó al miércoles y veremos qué pasó el lunes. Además, curiosamente, siempre en muchas Semanas Santas es el último día de esta carrera. Concretamente, este año se ha cumplido en Sevilla 100 años del Lunes Santo, que lo fundó la hermandad del museo, Luis Torres Santo, que era un cofrade del museo. Pasó la hermandad el Viernes Santo, que coincidían las dos inspiraciones, la de Triana y la de Sevilla, y fundó, digamos, pasó la hermandad el Lunes Santo y ya después la hermandad de las Penas, que salía el martes, se pasó al lunes, hasta llegar a la actualidad con las 10 cofradías que hay en el Lunes Santo sevillano. Pero no hay ninguna razón especial, ¿no? Yo no sé si es porque era En Cádiz creo que la primera del lunes fue la Palma. cambiaron. La Palma creo que fue a partir del año 40, porque la Palma en el 39 salió el Martes Santo, fue la primera salida como la Misericordia, que fue cuando llevaron al Cristo de la Misericordia a la sonda del Colegio de la Salle, que ahí el Acejo Guiñón, el modelista del arquitecto, decía que era Sánchez Esteves, que era el que iba a la obra del colegio. No sé si ya por la que el motivo de cambiar, yo sé que se cambiaron, pero no más. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo se tiene conciencia de que teníamos que llevar fuera de enero? Porque los principios no fueron precisamente por ese camino. Porque no... Desde el principio de septiembre, después, ¿cómo fue eso? Yo creo que estábamos un poco limitados por el dinero, porque está claro que cuantito que se pudo, primero se hicieron unas túnicas para la Junta de Gobierno en la calle La Palma, y no sé si aquel mismo año se entrenaron para los que llevaban las secciones, ¿no? Pero yo creo que nosotros estaba la idea de ir a donde teníamos que ir, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora se ha hablado mucho de lo de Miguel de Barbosa y tal, pero es como cuando vienen también los hermanos cargadores, aquel día que entran en el Salón Museo de Vedor, Luis Miguel Barbosa y Pedro Garrafacio, habían llegado al sitio adecuado y además venían de varias cofradías que se habían mofado de ellos. O sea que los hermanos cargadores se pudieron hacer en las cuadrillas porque se encontraron a esos locos en la calle Vedor. A mí decían el otro día mis amigos de toda la vida
que se lo consultaron a Evelio y tal, pero está claro que aunque Evelio hubiera dicho que no, el tema hubiera ido para adelante, ¿no? Y con lo de esto de, evidentemente, Luis Miguel Barbosa ha hecho un trabajo magnífico y lo sigue haciendo, pero está claro que en el cabildo que celebramos ahí en el patio, la idea que él traía de lo que quería hacer se le quita y nosotros somos aquellos locos, los que quedábamos y los que estábamos de aquella locura, somos los que llevamos el paso al paso que hoy queremos. O sea, el paso dorado, rococó, pasándose en los adornos artísticos de San Francisco y tal, lo pusimos encima de la mesa nosotros. Que si no lo hubiéramos puesto encima de la mesa en aquel cabildo, hoy tendríamos un paso de madera oscura con 4 tachones en las esquinas. Como eso todo. Y otra de las cosas que quiero también decir, a nosotros no nos gustó, cuando traen los hermanos cargadores, hay que agradecerle a Pedro Jiménez Mena, a Pepe Barracazo, a Elías, luego a Manolo Cortés, el que ellos quisieran hacerse cargo de ese tema, porque nosotros abominábamos un poco de todo eso. Nosotros no nos gustaba, a ninguno nos llamaba la atención el ser capataz y tal, y gracias a que Pedro y eso aquel día coge el martillo y se tira para adelante, pues pudimos continuar con esa historia de los hermanos cargadores, porque si no llega a ser por ellos que se ofrece, una figura también muy importante que aquí ha aportado mucho y que un poco la manera de andar que tiene el Cristo tiene un poco de Pepe Vargas Facio. Si se habéis dado cuenta, como anda el Cristo nuestro, es como un andar y no andar, parece que va frenando cuando anda, ¿no? Eso es un poco, se debe a aquellos años, a Pepe Vargas Facio, al amigo Elías y tal, que pusieron su corazón para que eso marchase de una manera determinada, y se lo tenemos que agradecer, porque si hubiera sido por Luis Miguel, por fin, por otro de aquellos tiempos, de aquellos del principio, pues hubiéramos tenido que contratar un capataz, porque realmente no nos gustaba. Hubo una vez que Luis ensayó en la iglesia un amago de capataz y los torturó un poco, hizo una historia, ¿verdad? Un poco con una levantada a pulso, una historia. No estábamos hechos, nosotros no estábamos hechos para ser capataces. Evidentemente le debemos mucho a Pedro y a los que estuvieron en aquel entonces, ¿no? Y un poco, si hoy tenemos los hermanos cargadores y tal, además hubo en aquellos tiempos, aquello no fue un camino de rosa, también hubo, porque claro, ese aluvión de personas que entraron en un momento determinado, decenas de personas que no conocían lo que era una hermandad y tal, pues claro, hubo un poco que pulir todo eso, porque claro, nosotros podíamos tener nuestras ideas, pero ellos también tenían las suyas, claro, y las suyas eran lo que habían visto siempre en esa Semana Santa que habían conocido, ¿no? Entonces, también hubo que atravesar un poco ese desierto con ese tema, no porque fueran ni mejores ni peores, sino que ellos tuvieron que aprender un poco lo que se quería hacer. Hoy, afortunadamente, el carisma que la Cruz tiene es aceptado por todo el mundo, pero en aquellos momentos, esa avalancha de gente de sopetón que no conocía lo que era una vida de hermandad, pues supongo que eso fue un poco también los temores, que yo reconozco que los tenían cuando se da autorización para que las hermanas salgan de Nazareno. Hubo un principio en aquel entonces que yo tenía de que una avalancha de personas que nunca habían salido de una hermandad pudieran producir un poco, pero tengo que reconocer luego que como van las mujeres de Nazareno en las procesiones, no van los hombres, y Dios que lo creó, las mujeres han dado una lección de salir de penitentes en la Semana Santa, y eso es una realidad. Y claro, aquel temor que yo tenía de que decenas de personas, igual que cuando decenas de cargadores, pudieran un poco remover un poco lo que nosotros teníamos, pues después fue todo un acierto. Yo creo que la gran aportación también de aquellos años de Semana Santa es la presencia de las mujeres con toda su sabiduría, con ese saber estar y con esa manera de comportarse que han enriquecido las hermandades. Hay, por ejemplo, el silencio en Córdoba, ¿no? El Cristo que se llevaron a Córdoba y tal, allí sacan 3 pasos y el último, el palio, lo sacan mujeres costaleras. Bueno, pues como llegan esas mujeres en el palio, con la compostura y la entrega, no lo tienen los 2 pasos anteriores, en absoluto. Es ejemplar como las mujeres costaleras
llevan el palio de la hermandad aquella de San José Obrero. Magnífico. Y después salen de los pasos de los relevos, se quitan del medio y no se ve ninguna mujer hasta que le toca otra vez el relevo, y sin embargo los hombres tratando de forzar y no se quitan del medio. Pues ella lo hace ejemplarmente. O sea, esa es la gran aportación de la mujer de esta Semana Santa y en concreto la Veracruz, el Señor magnífico. Vamos por finalizar entonces la misa de honra. Gracias a todos por venir. Tema de conversación en muchas cervecitas que nos tomamos, de anécdotas que contasteis, inclusive el banco amarillo ha salido. Hoy me parece que ha sido un poco más seria las anécdotas. Yo no sé si sabéis que hemos hablado de la mesa redonda. Lo digo por lo de los libros de San Felipe. Bien, deciros que bueno, que teníamos intención de hacer una mesa redonda, pero no ha podido ser. Imaginaros una mesa redonda de los mayordomos de la hermandad. También sería una mesa riquísima, ¿verdad? El amigo Paco me ha pisado un poco la intervención mía, porque yo quería tener presente todos los hermanos mayores que ha tenido en estos 50 años la hermandad. He venido con Gunza, que sería un buen exponente para una mesa redonda, desgraciadamente falleció, como no, al amigo Enrique Hormigo, a Sánchez de Madrid, a Antonio Gutiérrez Molina, que me dijo que iba a venir por aquí, y digo, bueno, pues si viene, te incorpora a la mesa, ¿no? Lo he estado llamando, pero no me coge el teléfono. Lógicamente, Paco Jiménez, Miguel Murgado, pues todo, no sé si me olvida de alguien. El guía de Brizuela, por Dios. El guía de Brizuela, pues ya ve lo que podría haber aportado en una mesa redonda con todos los años que estuvo como hermano mayor. También podríamos, bueno, es que va a faltar muchísima gente que nombrar, pero yo quisiera tener un recuerdo especial a Manolo Mirao, que no sé si está por aquí. No está. Hay que reconocer que también en los inicios con el tema de vestir a la Virgen, pues dio su sello, que además hablamos del tema, y bueno, después ya el amigo Jaime se hizo cargo del tema. Me vais a permitir la licencia de recordar a mi hermano, a Manolo, que además de lo que habéis dicho, pues bueno, fue el que llevó a cabo el tema del montaje de los pasos, que el otro día le estaban comentando, no sé si fue Ricardo, que el pájaro fue el que le dijo cómo tenía que hacerse. Bueno, hay muchísimas personas que pueden nombrar y que está ahí además presente aquí en la sala, ¿verdad? Os vamos a dar un recuerdo, un cuadrito como siempre, y insistir en daros las gracias por vuestra participación y por haber hecho tan amena esta hora y media, me parece que ha durado. Bien.
Doctor Elías. Hay un tema que no se ha hablado, que es un tango de carnaval. Sí, carnaval compuesto. Eso quede con la cara de carne. Eso es el Donde narraba las miserias de la veracruz de la época. Eso no se puede recitar, no cantar, pero recitar. Yo me sé parte, hay parte que ya no me acuerdo de la No, pero hay gente que se acuerda. Sí. Yo entero la parte, tiene que Se llama cada vez lo cantado. de la parte pocosa, por decir así, la parte cuando ya entra el tango, el tío del tango, ya con la parte bonita, ya eso es lo que se me ha olvidado. Pero el tango más o menos decía así: la cofradía de la Veracruz, por sus miserias y necesidades, seguirá siendo por muchos años el hazmerreír de todos. No, eso después se cambió, güey. La primera vez la hazmerreír. La esperanza de todos los Sí, eso después. eso se cambió. Cuando venía Gutiérrez a hacer. Eso sonaba muy mal. Sonaba muy mal, pero era así. Después se cambió porque ya estaba marginado un poquito. El que cantaba, nosotros decía La esperanza. No, pero esa es la versión light. la auténtica, la miseria de... Eso. Cuando llega la Semana Santa y los pasos se van a montar, allí no hay de nada para comenzar. Ni un farol, ni un faldón. Candelabro nunca tenemos. El Lego y punto suspensivo. Nunca nos quiere ayudar. El regalo así, único lo gabardina, y cuando viene la mascota aparece el Victorín diciendo, el Victorín era domingo, diciendo los de Sevilla cuándo van a venir. Y ya dan las 12 en ese reloj y las flores están como de jardinero a los lados. Entonces ya empezaba la tarde buena, decía, con caldera y con ilusión a rayar el paso, a rayar el paso de tinta en ese puesto, y esos cargadores ponen su ilusión en poder llegar, pero allá hay un par de esos que se me ha olvidado porque era la parte bonita, o sea, me acuerdo la parte. Bueno, podéis imaginaros los previos de estas mesas, lo bien que lo hemos pasado en la casa de hermandad, ¿eh? Nos quedábamos a las 8:30. La música del coro de la fantasía rusa del Kini, del año 79. Quedábamos a las 8:30 de la tarde en la casa de hermandad y llegábamos a casa a las 10:30 a las 11. Que mi mujer me decía, ¿y de dónde viene? Menos mal que una vez se encontró con Rafa, con Nene, y le dijo, del Cortomario está. Bueno, y al moderador. Y conste que a Manolo Picón no lo castigamos, sino que le dimos uno el pasado día, el lunes pasado, y ponía la fecha de las 2 mesas redondas. Y mira que le dije, no te lo vayas a llevar, que te lo tengo que entregar el lunes que salió. El aplauso de todas formas.